Hola a todos. Bienvenidos al canal Plot Crunch. Si les gusta el contenido, les agradecería mucho que se suscriban al canal y le den un buen like al video para apoyar el proyecto. El día de hoy vamos a analizar y comentar la película Shrek 2 del año 2004. Shrek 2 comienza justo donde terminó la primera entrega, con nuestra pareja favorita disfrutando de su luna de miel. Sin embargo, la felicidad se ve interrumpida por una invitación real desde el reino de muy lejano. Los padres de Fiona, el rey Harold y la reina Lilian desean conocer a su nuevo yerno. Lo que los monarcas no imaginan es que el hombre que rescató a su hija no es el príncipe azul que esperaban, sino un ogro que vive en un pantano. Cuando Shrek, Fiona y el fiel asno llegan al reino, la tensión es palpable. La actuación de voz de Mike Myers infunde en Shrek una inseguridad profundamente humana. Un hombre que, a pesar de ser un ogro, solo quiere ser aceptado por la familia de su esposa. Eddie Murphy, por su parte, aporta esa chispa frenética que define a Asno, un personaje que parece sacado de los mejores números de comedia de stand-up. La llegada al reino es una sátira brillante de Hollywood, con un ambiente que recuerda a Beverly Hills, donde el estatus lo es todo. El rey Harold, desesperado por cumplir con las expectativas de la hada madrina, contrata al gato con botas para eliminar a Shrek. Es aquí donde Antonio Banderas se luce. Su interpretación aporta una sofisticación latina y un encanto pícaro que convierte a este felino en uno de los mejores personajes secundarios de la historia del cine. La escena de la pelea, que termina en un momento de ternura inesperada cuando el gato pide piedad, es una genialidad narrativa que nos enseña que hasta los asesinos tienen un lado vulnerable. La trama da un giro cuando Shrek, sintiendo que no es suficiente para Fiona, decide robar una poción de la fábrica de la hada madrina para convertirse en un hombre apuesto. Este segmento del filme es un tributo a la animación clásica y un reflejo de la presión social por alcanzar la perfección física. Cuando Shrek se transforma en un caballero atractivo, la voz de Myers se vuelve más suave, evidenciando el conflicto interno de alguien que intenta ser quien no es para encajar en el mundo. Mientras tanto, la hada madrina y su hijo, el príncipe encantador, tejen una red de engaños que busca destruir el matrimonio. El clímax de la película es una obra maestra de energía y música. La secuencia de asalto al castillo, al ritmo de la canción I Need a Hero, es vibrante y emocionante. Ver a un muñeco de jengibre gigante irrumpiendo en el palacio es un despliegue de imaginación desbordante que captura perfectamente la esencia irreverente de DreamWorks. La resolución, donde Fiona decide quedarse con su ogro tal como es, nos recuerda que el amor verdadero no se trata de apariencias, sino de la aceptación absoluta. Es un mensaje universal que, contado a través de estos personajes grotescos pero entrañables, logra resonar en el espectador mucho más que cualquier historia de hadas tradicional. Shrek 2 no es solo una secuela. Es una pieza de arte que nos enseña a reírnos de los ideales de belleza mientras celebramos nuestras propias rarezas. La profundidad emocional de esta secuela radica en la vulnerabilidad que atraviesa el protagonista, un rasgo que eleva a Shrek por encima del arquetipo de monstruo cinematográfico. Mientras observamos su transición física hacia una forma humana, percibimos un dolor silencioso que Mike Myers logra transmitir con una precisión asombrosa, recordándonos que incluso cuando vestimos nuestras mejores galas, el miedo al rechazo sigue siendo una constante en la psique humana. La decisión de Shrek de cambiar no nace de la vanidad, sino de un amor desinteresado que busca la aprobación de unos suegros que lo miran con horror, un conflicto que resuena con cualquiera que haya intentado alguna vez pertenecer a un mundo que no le fue diseñado. El gato con botas, por su parte, es el contrapunto perfecto a la tosquedad del ogro. Antonio Banderas logra imprimirle al felino un aire de caballero andante que parece heredado de las grandes epopeyas españolas, mezclando elegancia con un pragmatismo callejero fascinante. Su mirada, cargada de esa famosa intensidad que Banderas ha perfeccionado durante toda su carrera en Hollywood, se convierte en un arma narrativa más efectiva que su propia espada.
Es imposible no sentir empatía cuando el gato decide abandonar su contrato de asesino para unirse a la causa de los marginados, demostrando que la lealtad es un valor que trasciende los contratos y los linajes. La figura de la hada madrina se alza como una crítica mordaz a la industria del entretenimiento y a aquellos poderes que dictan lo que debe ser considerado bello o deseable. Al presentarla no como una figura benevolente de cuento de hadas, sino como una empresaria astuta y manipuladora, la película se arriesga a cuestionar las jerarquías tradicionales. Su hijo, el príncipe encantador, sirve como un espejo distorsionado de la vanidad superficial, un personaje tan vacío de alma como perfecto en sus facciones. La dinámica entre ambos subraya la hipocresía de una sociedad que prioriza la imagen sobre la autenticidad. Cuando llega el desenlace y los personajes se ven obligados a elegir entre la comodidad de una mentira dorada y la realidad cruda pero honesta del pantano, el impacto emocional es total. La aceptación final de Fiona, quien renuncia a su forma humana perfecta para volver a ser la ogresa que realmente es por dentro, constituye uno de los momentos más honestos del cine de animación. Es una celebración de la identidad, una invitación a abrazar nuestras sombras y nuestras diferencias como si fueran trofeos. Al ver a todos estos seres extraordinarios conviviendo en armonía al ritmo de la música, entendemos que Shrek 2 no solo nos divirtió, sino que nos otorgó el permiso necesario para ser imperfectos en un mundo que siempre nos pide que ocultemos nuestras espinas. La travesía hacia la resolución de esta historia no sería tan significativa sin el trasfondo de desolación que Shrek arrastra desde su infancia, esa corpulencia física que siempre utilizó como escudo protector contra el escrutinio de los demás. Lo fascinante de esta secuela es cómo el guión permite que el ogro se despoje de su armadura emocional ante nuestros ojos, no mediante palabras, sino a través de esa mirada nostálgica y llena de dudas que revela un corazón que ha aprendido a amar, pero que aún teme ser abandonado. Es un testimonio brillante del trabajo de los animadores, quienes lograron que cada expresión facial de un ser fantástico transmita una melancolía tan palpable que nos hace olvidar su naturaleza digital. Por otro lado, la inclusión de personajes secundarios como Pinocho, el lobo feroz o los tres cerditos refuerza la sensación de una comunidad de inadaptados que han encontrado su propio refugio. Estos seres, que en los cuentos clásicos suelen ser meros accesorios, adquieren en esta película una dimensión épica, demostrando que la verdadera fortaleza reside en la colectividad y en el apoyo mutuo. La lealtad inquebrantable de Asno, a pesar de sus excentricidades, se erige como el ancla moral del grupo, recordándonos que la amistad es el único bálsamo capaz de curar las heridas provocadas por la exclusión social. No podemos pasar por alto el diseño visual del reino de Muy Muy Lejano, el cual funciona como un personaje más en la narrativa. La arquitectura, con sus torres elegantes y sus comercios que parodian el consumismo moderno, es una declaración de intenciones. La película no se avergüenza de ser una sátira cultural. Mientras Shrek camina por esas calles, podemos sentir su asfixia, esa sensación de no pertenecer al mármol brillante ni a los protocolos cortesanos. Es un viaje de autodescubrimiento que nos invita a reflexionar sobre cuántas veces hemos caminado por lugares que nos obligaban a negar quiénes somos, solo para obtener una sonrisa de aprobación. Al final, el triunfo de Fiona y Shrek no es el de una pareja que conquista un reino, sino el de dos individuos que conquistan su propia libertad frente a las expectativas ajenas. Es la validación definitiva de que la belleza es, efectivamente, una construcción arbitraria que se desmorona cuando la comparamos con la autenticidad. Al cerrar la historia con esa fiesta frenética y llena de vida, la película se consagra como un recordatorio atemporal de que, a veces, la forma más valiente de vivir es simplemente aceptar nuestro propio pantano, nuestras inseguridades y, sobre todo, a la persona que nos acompaña en el camino, sin importar la forma física que la vida decida otorgarle. Es, en esencia, un canto a la libertad personal que perdura en nuestra memoria mucho después de que los créditos finales han desaparecido de la pantalla.
La trascendencia de esta obra cinematográfica también se encuentra en el modo en que trata el arrepentimiento y la redención a través de la figura del rey Harold. Su arco dramático es quizás el más complejo de la saga, pues nos muestra la tragedia de un hombre atrapado por una promesa mágica que, aunque inicialmente se presenta como un antagonista sutil, termina revelándose como un padre profundamente fracturado. La voz de John Cleese aporta una gravedad británica que, mezclada con la fragilidad del personaje, nos permite comprender el peso de la culpa y la imposibilidad de cumplir con el destino que la sociedad le impuso. Cuando finalmente se sacrifica para salvar a su yerno, el gesto no es solo un acto heroico, sino la liberación final de un alma que pasó toda una vida ocultando su verdadera naturaleza bajo una corona. Esta capa de madurez narrativa es lo que separa a Shrek 2 de otras películas dirigidas al público infantil. La película se atreve a tocar fibras sensibles sobre el envejecimiento y el miedo a la pérdida del ser amado. Fiona, lejos de ser la damisela en apuros, es un pilar de fortaleza que equilibra la inseguridad de Shrek con una seguridad en sí misma que resulta inspiradora. Su decisión de permanecer como ogra no es una renuncia a la belleza, sino una reafirmación de su esencia. Ella entiende, antes que nadie, que el amor no reside en los rasgos perfectos o en el brillo de una diadema, sino en la capacidad de mirar a alguien a los ojos y reconocer en su alma el hogar. Asimismo, es imposible ignorar cómo la banda sonora se convierte en un vehículo emocional que dicta el ritmo de esta introspección. Cada elección musical no es casual, sino que refuerza el desasosiego o la euforia de los personajes en sus momentos más críticos. La música actúa como un puente entre la fantasía y nuestra realidad cotidiana, permitiendo que las luchas internas de los protagonistas se sientan cercanas, casi como si estuviéramos viendo nuestras propias batallas proyectadas en ese mundo de cuentos de hadas. Es una orquestación que celebra lo diferente y lo imperfecto, elevando el valor de la autenticidad por encima de cualquier estándar de perfección impuesta. Al cerrar este análisis, queda claro que la magia de esta película reside en su honestidad descarnada. No se trata solo de un ogro que encuentra el amor, sino de la universalidad de sentirse un extraño en su propia vida. Shrek 2 logra el milagro de hacernos reír con la parodia y llorar con la verdad, dejando una huella imborrable al recordarnos que, al final del día, la felicidad no depende de encajar en el castillo de los sueños, sino de tener el valor de construir, junto a quienes amamos, nuestro propio refugio, aunque ese refugio sea un pantano lleno de lodo, pero lleno de libertad y de verdad. Tras la tormenta emocional y la resolución del conflicto familiar, la convivencia en el pantano adquiere un significado mucho más profundo. Ya no es simplemente el hogar aislado de un ogro ermitaño, sino un santuario donde las cicatrices de la batalla anterior se transforman en símbolos de una vida compartida. Esta etapa posterior a la coronación de la honestidad permite a los personajes explorar una faceta que pocas historias se atreven a mostrar: el día a día de la imperfección. La casa de Shrek y Fiona se llena de una calidez peculiar, donde el desorden natural del pantano refleja la paz interior que ambos han alcanzado al dejar atrás las pretensiones de la corte de muy lejano. El gato con botas, integrado plenamente en este círculo de amigos, aporta un matiz de sabiduría mundana que equilibra las excentricidades de Asno. Es fascinante observar cómo el personaje de Banderas, tras haber sido el arma contratada de la realeza, encuentra en la lealtad hacia Shrek una causa mucho más noble que cualquier recompensa económica. Su presencia constante es un recordatorio de que la amistad no requiere de títulos ni de linajes, sino de una presencia constante en los momentos donde la vida exige templanza. Asno, por su parte, sigue siendo el motor de alegría, aquel que se atreve a preguntar lo que otros temen y que, con su optimismo incansable, suaviza las aristas de un mundo que, aunque ahora es más amable, sigue presentando retos inesperados. La relación entre Shrek y Fiona se consolida como una de las representaciones más realistas del amor en el cine contemporáneo,
precisamente porque no intenta ocultar las dificultades de vivir bajo una identidad propia, en un mundo que a menudo presiona por la uniformidad. Cada gesto entre ellos, cargado de una complicidad forjada en la lucha contra la hada madrina, nos habla de una pareja que ha aprendido a amarse no por las virtudes que otros esperan, sino por los defectos que ambos han decidido abrazar. Es una lección de madurez emocional que trasciende las pantallas. La aceptación de uno mismo es el primer paso indispensable para sostener un vínculo duradero. En última instancia, esta narrativa nos invita a mirar nuestro entorno con una lente diferente. La lección perdurable de este universo es que no necesitamos un palacio, ni una poción que altere nuestra esencia, para merecer un final feliz. El éxito de Shrek no reside en haber sido aceptado por el rey o la reina, sino en haberse validado a sí mismo ante sus propios ojos. La vida en el pantano, con sus ruidos, sus olores particulares y su aparente precariedad, resulta ser infinitamente más rica que la vida de cartón piedra que se les ofrecía en la capital. Al final del día, todos somos un poco como ese ogro y su princesa. Buscamos desesperadamente un lugar donde, al quitarnos la máscara de lo que el mundo nos exige ser, podamos finalmente descansar y ser, con todas nuestras contradicciones, simplemente quienes somos. La persistencia de esta historia en el imaginario colectivo no es casualidad, sino el resultado de haber tocado una fibra sensible que muchas superproducciones suelen ignorar: la dignidad de lo que la sociedad etiqueta como ordinario. Al contemplar el futuro de Shrek y Fiona, comprendemos que su victoria no fue solo sobrevivir a una intriga palaciega, sino la consolidación de una resistencia pacífica contra la dictadura de la apariencia. El pantano, lejos de ser un símbolo de marginalidad, se erige como un templo de autonomía donde el tiempo fluye a su propio ritmo, lejos de los espejos deformantes de la vanidad cortesana que casi logran destruir su esencia. La figura del dragón, compañera fiel de Asno, añade una capa de complejidad necesaria al ecosistema del grupo. Su presencia física, tan imponente y a la vez tan llena de ternura, subraya una vez más que en este universo las jerarquías tradicionales están invertidas. Ella no es la bestia que debe ser vencida por un caballero, sino una parte fundamental de esta familia elegida, demostrando que la lealtad es un lazo que une a seres de naturalezas radicalmente distintas. La dinámica que se crea entre los personajes nos enseña que el tejido social, cuando está compuesto por marginados, es mucho más resistente que las alianzas frágiles basadas en el beneficio mutuo o el estatus social. Si observamos a Shrek con detenimiento en esta nueva etapa, notamos una calma inusual en su postura. Ya no busca el conflicto para reafirmar su territorio, pues ha comprendido que la verdadera fuerza reside en la vulnerabilidad. Mike Myers, a través de su impecable trabajo vocal, logra transmitirnos que el ogro ha alcanzado un estado de gracia donde el miedo al juicio externo ha perdido su poder corrosivo. Esta madurez, reflejada en sus gestos y en su forma de interactuar con Fiona, convierte a nuestro protagonista en un modelo de resiliencia que nos interpela directamente. Nos invita a preguntarnos si somos capaces de ser tan honestos con nosotros mismos como él lo ha sido tras aceptar sus propias aristas. Cada vez que revisamos esta etapa de su vida, nos sentimos como observadores privilegiados de una evolución humana que, aunque vestida de animación, se siente profundamente propia. Los dilemas que enfrentaron no han caducado, ya que vivimos en una era donde la presión por proyectar una imagen perfecta es constante. Por ello, volver a ver a esta pareja disfrutando de su imperfecta felicidad es un bálsamo reconfortante. Nos recuerdan que, mientras el mundo exterior siga insistiendo en que solo ciertos perfiles son dignos de amor o respeto, siempre habrá un espacio, un pantano personal, donde podemos ser genuinamente humanos, o en su defecto, ogros orgullosos de nuestra historia, nuestras cicatrices y sobre todo, de nuestra inquebrantable voluntad de no pedir perdón por existir. El legado de esta travesía se siente especialmente vibrante al analizar el impacto del crecimiento personal en los personajes secundarios.
Incluso aquellos que antes vivían bajo la sombra de su propia desesperanza, como el rey Harold, logran encontrar una paz agridulce que transforma el final de su historia en un testamento de redención. Ver a un monarca soltar el cetro de la expectativa para abrazar la verdad de su yerno nos demuestra que el cambio de mentalidad es posible incluso en las almas más endurecidas por el protocolo. Este proceso de sanación colectiva dentro del reino de muy lejano nos sugiere que la autenticidad no es solo un acto individual, sino una fuerza contagiosa capaz de desmantelar sistemas de poder basados en la falsedad. La profundidad emocional que alcanzamos al final del camino también reside en la constante evolución de la amistad entre Shrek y Asno. A través de todas las crisis, Asno se ha mantenido como el espejo donde Shrek puede ver sus propias contradicciones sin juicio. Hay una honestidad desgarradora en la forma en que este burro parlanchín insiste en la cercanía emocional, recordándonos que el amor verdadero, ya sea de pareja o de amistad, requiere una presencia que no se rinde ante el mal humor o la distancia. Es un recordatorio vital de que, a menudo, nuestras corazas solo caen cuando hay alguien al lado que, a pesar de todo, se niega a marcharse. Asimismo, la estética de la película se queda grabada en nuestra memoria no solo por su despliegue técnico, sino por lo que representa: un refugio. Cuando la historia termina y volvemos a la tranquilidad del pantano, no sentimos que estamos viendo un lugar sucio, sino un hogar genuino. La naturaleza del pantano, con su barro y sus árboles retorcidos, se convierte en el lienzo donde los personajes pintan su libertad. Al observar a Fiona disfrutar de la vida sin la constante presión de mantener un ideal estético, la audiencia experimenta una liberación catártica. Es la resolución de un viaje que nos permitió cuestionar la validez de los estándares que nos imponen desde afuera y nos dio el valor necesario para apreciar nuestra propia textura, aunque ésta sea diferente a la porcelana fina del castillo. Finalmente, al reflexionar sobre esta obra, comprendemos que el verdadero triunfo de Shrek 2 no es la derrota de la hada madrina ni el éxito del príncipe encantador, sino la victoria de la vulnerabilidad sobre la arrogancia. Es una pieza que, a pesar de los años, sigue susurrándonos que la felicidad es un trabajo artesanal, construido con paciencia, perdón y la valiente decisión de ser lo que somos, sin pedir permiso para habitar nuestra propia piel. Al cerrar este capítulo, nos queda la sensación de que, al igual que los habitantes del pantano, todos tenemos un lugar donde podemos finalmente dejar de actuar, un sitio donde nuestra esencia es, por fin, bienvenida, celebrada y, sobre todo, amada tal cual es. La resonancia de este relato trasciende el cine de animación y se convierte en un espejo donde nuestras propias inseguridades se ven reflejadas. Al observar la vida de Shrek, Fiona y su ecléctica familia, descubrimos una verdad incómoda. La mayoría de nosotros pasamos gran parte de nuestro tiempo intentando encajar en moldes que no fueron tallados para nuestras formas. El reino de muy lejano no es solo un decorado fantástico, sino la representación de todas las instituciones que nos exigen una versión editada y pulida de nuestra personalidad. Cuando el ogro finalmente acepta que su lugar es aquel que él mismo ha construido, nos está enviando un mensaje directo sobre la importancia de la autodeterminación frente a la presión social. La evolución de Fiona es, sin duda, la brújula moral de esta historia. Su renuncia consciente a la belleza normativa no es una derrota, sino una liberación absoluta que desafía siglos de literatura, donde la princesa siempre debe ser el ideal inalcanzable. Al elegir su piel de ogra, Fiona no solo elige a Shrek, sino que elige reconciliarse con su propia naturaleza. Este acto de rebeldía silenciosa nos enseña que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de definir quiénes somos, más allá de lo que los demás esperan ver reflejado en nuestros rostros. Es una lección que, aunque contada a través de seres fantásticos, golpea con la fuerza de una experiencia profundamente humana. Por su parte, el papel de Gato con Botas continúa siendo un recordatorio constante de que la redención es posible sin importar el pasado. Su lealtad,
forjada en la lealtad hacia aquellos que no tenían nada que ofrecerle más que su amistad, es un pilar fundamental en la narrativa. Antonio Banderas logra imprimir en el felino esa elegancia de la vieja escuela que se combina maravillosamente con un pragmatismo casi cínico, creando un personaje que es, a la vez, héroe y pícaro. Su presencia nos asegura que, incluso cuando hemos cometido errores o hemos estado del lado equivocado de una batalla, siempre hay una oportunidad para elegir la integridad y caminar junto a los marginados. El cierre de esta etapa de sus vidas nos deja con una calma reflexiva, donde el ruido de las batallas y las intrigas políticas ha dejado paso al murmullo acogedor del pantano. Esta paz no significa que los desafíos hayan desaparecido, sino que ahora cuentan con la seguridad emocional de ser ellos mismos. La lección perdurable de Shrek 2 es que el amor no es un cuento de hadas con un final perfecto, sino un compromiso diario con la autenticidad. Cada uno de nosotros, al enfrentarnos a nuestros propios espejos, debería recordar que no necesitamos pociones mágicas ni castillos brillantes. A veces, la mayor aventura es simplemente tener el coraje de vivir en nuestro propio pantano, rodeados de quienes nos valoran, no por lo que parecemos, sino por la luz que proyectamos cuando finalmente nos permitimos ser reales. Al mirar hacia atrás en la odisea de Shrek y Fiona, se hace evidente que el mayor triunfo de esta historia es su capacidad para desmantelar la idea de que la felicidad es un destino inmaculado. A menudo, las narrativas modernas nos venden la perfección como la única meta posible, pero este relato nos enseña que el crecimiento personal ocurre en la intersección entre lo que la sociedad exige y lo que nuestra alma reclama. Cuando Shrek acepta su propia naturaleza frente al rey Harold, no solo está salvando su matrimonio, sino que está proclamando su derecho a la existencia sin filtros. Una lección que resuena con una intensidad casi dolorosa en un mundo obsesionado con las apariencias digitales. La dinámica del grupo se consolida como una metáfora de la familia elegida, esa estructura que creamos cuando los vínculos de sangre no bastan para sostener nuestra identidad. La presencia de personajes como el lobo feroz o los tres cerditos, que en este contexto funcionan como un coro griego de inadaptados, otorga al pantano una dimensión de hogar colectivo. Es conmovedor observar cómo, tras el caos del reino de muy lejano, todos encuentran su lugar no a pesar de sus excentricidades, sino precisamente gracias a ellas. Es la celebración de la diferencia como un activo, no como un lastre, lo que convierte a este grupo en una de las familias más entrañables de la historia del cine. Además, debemos reconocer el papel que juega la banda sonora en la construcción de este universo emocional. La música no solo acompaña, sino que narra las transiciones internas de los personajes. Cada nota refuerza la sensación de que estamos ante un viaje épico hacia el interior de uno mismo. Cuando escuchamos esas melodías vibrantes, es inevitable sentir que, aunque no seamos ogros, compartimos con ellos la misma lucha por la validación personal. La película nos invita a mirar nuestras propias cicatrices y a entender que cada una de ellas es, en realidad, una prueba de que hemos vivido, hemos amado y, lo más importante, hemos persistido frente a quienes intentaron borrarnos. Finalmente, al cerrar este periplo, nos queda la sensación de haber sido testigos de un cambio fundamental en la forma en que entendemos el heroísmo. El héroe ya no es el príncipe inmaculado que derrota al dragón, sino el individuo que se atreve a mostrarse vulnerable y auténtico en un entorno hostil. Shrek 2 perdura en nuestra memoria no solo por su ingenio humorístico, sino por el regalo de permitirnos ser imperfectos. Nos recuerda que nuestro pantano personal, por muy desordenado o alejado de los estándares de la realeza que pueda parecer, es el único sitio donde finalmente podemos quitarnos la armadura y respirar. Es, en esencia, una invitación a valorar nuestra propia historia por encima de cualquier guión impuesto, confirmando que la mayor victoria es, simplemente, poder ser quien uno es, rodeado de quienes nos aman por nuestras sombras tanto como por nuestras luces. La durabilidad de esta fábula moderna reside en su valentía para desafiar el concepto de final feliz,
sustituyendo el carruaje de oro por la lealtad incondicional. Al final de la jornada, comprendemos que el pantano de Shrek no es un símbolo de desdicha, sino el espacio sagrado de la libertad personal. La belleza de esta conclusión radica en que no se nos ofrece una transformación externa que arregle los problemas, sino una transformación interna que otorga la sabiduría necesaria para ignorar el juicio ajeno. Fiona, al renunciar a la piel perfecta y a la corona, nos regala uno de los actos de empoderamiento más genuinos que ha visto la pantalla grande, recordándonos que el amor verdadero es una fuerza capaz de convertir el lodo en el terreno más fértil para la honestidad. El papel de los personajes secundarios en esta etapa final es crucial para entender la importancia de la comunidad en nuestra búsqueda de identidad. Asno, con su inagotable capacidad para el asombro y el afecto, actúa como el pegamento de esta extraña familia, recordándonos que la vida es más llevadera cuando nos rodeamos de seres que nos aceptan, incluso cuando somos insoportables. Por su parte, el gato con botas, con su estoicismo y su lealtad recién descubierta, personifica la idea de que todos podemos redimirnos. Su transición de asesino a protector de los desvalidos es una lección sobre cómo nuestras lealtades actuales definen quiénes somos, mucho más que nuestros errores pasados. La presencia de todos estos seres juntos, conviviendo en armonía, es la prueba de que el valor no reside en la homogeneidad, sino en la capacidad de coexistir respetando las singularidades de cada uno. Al reflexionar sobre la influencia de la industria en la trama, es imposible ignorar cómo la película disecciona la hipocresía de los estándares de belleza. El príncipe encantador y la hada madrina no son solo villanos, son el reflejo de una sociedad que valora el empaque por encima del contenido. Al verlos fracasar ante la autenticidad de un ogro y su princesa, sentimos una satisfacción profunda, casi terapéutica. La lección es clara. Podemos intentar editar nuestra realidad para satisfacer las expectativas del mundo, pero solo seremos felices cuando dejemos de pedir permiso para ser quienes somos. Esta narrativa nos otorga, a nosotros espectadores, el derecho a ser imperfectos, a tener un pasado y a elegir un estilo de vida que se ajuste a nuestras necesidades, y no a las demandas de un reino lejano que, en el fondo, está vacío de propósito. En última instancia, el legado de esta obra es una invitación a amar nuestras propias contradicciones. Nos deja con la certeza de que no necesitamos cambiar para merecer ser amados, sino que, por el contrario, es en nuestra singularidad donde reside nuestro mayor poder. Mientras los créditos finales pasan y la música nos envuelve, nos quedamos con una sensación de paz, la paz de quien ha entendido que el hogar no es un lugar geográfico, sino un estado del ser. Al igual que Shrek y Fiona, cada uno de nosotros tiene el derecho de regresar a su pantano, de abrazar sus miedos y de construir una vida basada en la verdad, demostrando que, sin importar los roles que el mundo quiera imponernos, la victoria definitiva siempre será ser plenamente dueños de nuestra propia historia. La culminación de esta epopeya de barro y cuento de hadas nos deja con una certeza fundamental. El viaje de Shrek y Fiona es, en el fondo, una alegoría de la resistencia humana ante el conformismo. Al observar cómo la pareja regresa a la quietud de su hogar, entendemos que la verdadera hazaña no fue sobrevivir a los hechizos ni a las conspiraciones, sino haber reclamado el derecho a ser ellos mismos en un mundo que constantemente intenta podar nuestras aristas para hacernos encajar en un molde prefabricado. Esta decisión no es un acto de rebeldía pasajera, sino un estilo de vida que nos enseña que la autenticidad es el activo más valioso que poseemos, aquel que ninguna poción mágica puede comprar ni ningún príncipe puede emular. Es fascinante notar cómo la película maneja el concepto del hogar, transformándolo de una simple choza en un símbolo de libertad innegociable. En este refugio, las cicatrices y los errores no se esconden, se exhiben como trofeos de una historia propia. Cuando Shrek abraza a Fiona sin preocuparse por la apariencia que ambos proyectan,
La audiencia percibe una calidez que ninguna fachada de mármol en muy lejano pudo proporcionar jamás. Esa complicidad, cultivada en el respeto mutuo y en la aceptación de las sombras ajenas, nos susurra que el amor es, ante todo, un refugio donde uno puede despojarse de las máscaras sociales y simplemente respirar, permitiendo que la vulnerabilidad sea nuestro mayor punto de encuentro. Asimismo, la presencia constante de Asno y el gato con botas en este nuevo ecosistema aporta una lección vital sobre la importancia de la familia elegida. Ellos son el testimonio vivo de que, cuando la sociedad nos margina por no cumplir con sus estándares estéticos, siempre podemos construir nuestro propio grupo de apoyo, donde la lealtad trasciende cualquier contrato o linaje. La dinámica entre estos personajes, llena de chistes internos, discusiones triviales y un afecto que se siente tangible, es el corazón palpitante de la historia. Nos recuerdan que, al final del día, la felicidad no es una meta solitaria, sino una red de conexiones humanas que nos sostienen cuando el mundo exterior se vuelve demasiado asfixiante o insoportable. Finalmente, la relevancia atemporal de este relato radica en su capacidad para validar nuestra propia imperfección. En un presente donde estamos constantemente bombardeados por presiones para mostrar una versión impecable de nuestras vidas, Shrek y Fiona se erigen como un recordatorio necesario de que nuestras rarezas y nuestras contradicciones son, en realidad, lo que nos hace únicos. El desenlace de su viaje no es solo la resolución de un conflicto fantástico, sino una invitación para que cada uno de nosotros vuelva a su propio pantano personal, para que acepte sus miedos, valore sus raíces y comprenda que la mayor victoria de la vida es poder caminar por ella sin pedir disculpas por nuestra esencia. Al cerrar este capítulo, nos queda la sensación de que, al igual que los protagonistas, hemos aprendido a dejar de mirar hacia el castillo de los otros para comenzar a construir el nuestro, ladrillo a ladrillo, sobre la base inquebrantable de la verdad propia. Al integrar esta paz ganada, comprendemos que el siguiente capítulo de nuestras vidas no trata de la búsqueda de nuevas batallas, sino del desafío de mantener la autenticidad frente a la rutina. La convivencia en el pantano nos enseña que el verdadero heroísmo reside en la constancia. El acto cotidiano de elegir, una y otra vez, la honestidad sobre la conveniencia. Mientras las estaciones cambian en el bosque, la vida de Shrek y Fiona se estabiliza no como una estática felicidad para siempre, sino como un flujo constante de aprendizajes donde la paciencia sustituye a la espada. Es aquí, en la aparente calma, donde surge la verdadera profundidad, el descubrimiento de que el amor no es un evento mágico, sino un tejido que se remienda diariamente con la fibra del perdón y la comprensión. La figura de los amigos sigue siendo el ancla necesaria en este nuevo orden. Asno, con su verborrea inagotable, se convierte en el cronista de esta pequeña utopía, recordándonos que incluso en la libertad más absoluta necesitamos de alguien que cuestione, que ría y que, sobre todo, nos obligue a no tomarnos demasiado en serio. Por otro lado, el gato con botas aporta un aire de vigilancia silenciosa, esa protección leal que solo aquellos que han conocido la oscuridad pueden ofrecer a quienes ahora llaman familia. Esta comunión entre seres tan dispares nos dicta que la fortaleza de un grupo no emana de su uniformidad, sino de la capacidad de sus miembros para abrazar las excentricidades del otro como si fueran propias. Es la lección de que el verdadero refugio no es una fortaleza de piedra, sino la seguridad de saberse aceptado sin reservas por quienes comparten nuestro espacio. Es conmovedor observar cómo, con el paso del tiempo, el entorno del pantano refleja la paz interior de sus habitantes. Los ruidos que antes resultaban intimidantes para los extraños, el borboteo del lodo, el canto de las criaturas del bosque, el crujir de la madera, se transforman en una sinfonía de pertenencia. La casa, que alguna vez fue el escondite de un ermitaño asustado, se convierte en un centro de gravedad emocional para todos los que, habiendo sido rechazados por el reino de lo perfecto, buscan un respiro.
Esta transformación espacial es la prueba definitiva de que nuestro entorno es un reflejo de nuestro estado mental. Al dejar de luchar contra nuestra propia naturaleza, el mundo que nos rodea deja de ser una amenaza y se convierte en nuestro hogar. Al concluir este análisis sobre su travesía, nos queda una última reflexión necesaria. El permiso para ser nosotros mismos nunca será otorgado por la sociedad, sino que debe ser arrebatado por nuestra propia mano. Shrek y Fiona nos han dado el mapa, pero el camino por el pantano es una construcción solitaria que cada espectador debe recorrer. Al verlos allí, compartiendo una cena sencilla bajo la luz de la luna, entendemos que la victoria es, en esencia, no haber perdido el alma en el proceso de buscar aprobación. Nos retiramos de esta historia con la certeza de que, aunque el mundo exterior siga exigiendo máscaras y uniformidad, siempre existirá ese rincón, ese refugio personal, donde nuestras verdades pueden descansar sin miedo a ser juzgadas. En última instancia, la gran lección es que la vida comienza de verdad cuando dejamos de intentar ser el personaje del cuento y aceptamos, con orgullo, nuestra propia y gloriosa imperfección. Esta transición hacia la cotidianeidad del pantano no solo marca el final de una guerra externa, sino el inicio de una introspección más sutil y profunda. El aprendizaje de la convivencia con nuestras propias sombras. Shrek, antes un ogro que definía su territorio mediante el miedo y la distancia, comienza a exhibir una vulnerabilidad que resulta conmovedora por su honestidad cruda. Al verlo sentado junto a Fiona al atardecer, observamos que sus manos, esas manos grandes y toscas diseñadas para el aislamiento, ahora sostienen las de su esposa con una delicadeza que desmiente su apariencia. Es un recordatorio de que el tiempo de los héroes de acero ha pasado, dando paso a la era de los individuos que se permiten ser sencillamente humanos en su fragilidad. La presencia de Asno en esta etapa de calma es una lección sobre la resiliencia emocional. Él no solo es el alivio cómico, es el guardián de la luz en la casa, aquel que, con su optimismo incorregible, impide que los fantasmas de la inseguridad regresen al pantano. Su lealtad, que a veces roza la imprudencia, actúa como un bálsamo para un Shrek que todavía se sorprende de haber encontrado a alguien dispuesto a ver más allá de su piel verde y su gruñido defensivo. Junto a ellos, el gato con botas aporta una sabiduría silenciosa. Su mirada felina, cargada de una historia de desengaños y aventuras, se ha suavizado al encontrar en este grupo de inadaptados una causa que sí vale la pena defender. La paz de quienes no tienen nada que ocultar. La arquitectura del pantano, con su sencillez orgánica, termina siendo un contraste necesario contra los excesos de muy lejano. Mientras que los palacios de la corte estaban diseñados para impresionar y segregar, la choza de Shrek está construida para abrazar. Cada objeto, cada rincón lleno de lodo y vida salvaje, cuenta una historia de aceptación. Para Fiona, este entorno representa la verdadera libertad. Al desprenderse de las ataduras de una realeza que le exigía actuar como una muñeca de porcelana, ella ha descubierto que su verdadera corona es su capacidad de ser auténtica. Su belleza, lejos de desvanecerse al aceptar su forma de ogra, adquiere una profundidad casi mística, una luz propia que solo emana de aquellos que han renunciado a complacer al mundo para empezar a complacerse a sí mismos. Esta crónica no se cierra con una gran batalla, sino con el silencio cómodo de quienes ya no necesitan probar nada a nadie. La lección que nos deja esta travesía es un eco que resuena en nuestra vida diaria. El éxito no reside en alcanzar los estándares de perfección que nos imponen los castillos de cristal de nuestra sociedad, sino en la capacidad de construir nuestro propio pantano, ese espacio donde nuestras contradicciones pueden descansar, donde nuestras cicatrices son respetadas y donde el amor es, finalmente, la única ley necesaria. Al final, nos queda la paz de saber que, aunque el mundo afuera siga exigiendo máscaras, siempre podemos regresar a nuestra verdad, a nuestras raíces, y encontrar, en la compañía de quienes nos aceptan tal cual somos,
el único felices para siempre que realmente tiene valor, el derecho inalienable a existir sin pedir disculpas por nuestra propia esencia. La quietud que se instala en el pantano tras el caos no es una señal de estancamiento, sino el comienzo de una conquista mucho más ardua, la de la paz interior. Shrek, acostumbrado a las defensas, a los muros de advertencia y al rechazo preventivo, se encuentra ahora ante un terreno desconocido donde ya no necesita blandir su soledad como un arma. Esta etapa, descrita a menudo como la domesticación de la fiera, es, en realidad, un proceso de humanización. Mike Myers, a través de sus modulaciones de voz, nos permite escuchar cómo el tono de Shrek se vuelve más suave, menos áspero. Su voz pierde esa intención de apartar al mundo y comienza a albergar el matiz de quien, por fin, se siente a salvo. Es la evolución de un ogro que descubre que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino el único suelo firme sobre el cual se puede edificar un vínculo real. Fiona, por su parte, encarna la resolución de una mujer que ha diseccionado las expectativas ajenas para reconstruirse desde sus propios cimientos. Su figura, bañada por la luz crepuscular del pantano, ya no busca el encuadre de una pintura clásica o la elegancia de un salón de baile. Su fuerza es terrenal, orgánica, y en ella reside una sabiduría que solo posee quien ha enfrentado el espejo y ha decidido amar lo que ve. Ella es el pilar de esta familia elegida. Su aceptación de su propia naturaleza es, para el espectador, un acto de liberación masiva. Nos enseña que la belleza no reside en la simetría de los rasgos, sino en la paz que emana cuando una persona deja de pelear contra el destino que otros le trazaron. En este pequeño ecosistema, Asno y el gato con botas actúan como los guardianes de esta nueva realidad. Asno, con su torpeza entrañable y su optimismo inagotable, funciona como un espejo constante para Shrek. Él es quien se atreve a señalar la ternura cuando el ogro intenta ocultarla tras un gruñido. El gato con botas, por otro lado, aporta la elegancia de la redención. Habiendo sido un mercenario, ahora comprende que la mayor lealtad es la que se entrega sin esperar más que la compañía. Juntos, estos personajes nos recuerdan que la verdadera aristocracia no es la de los linajes reales, sino la de quienes permanecen a nuestro lado cuando la corona se ha caído y solo queda el lodo bajo nuestros pies. La vida en el pantano, con sus olores a tierra mojada, sus noches claras y sus ritmos ajenos a la urgencia de la ciudad, se convierte en una metáfora del refugio que todos necesitamos. Al observarles convivir, comprendemos que el final feliz no es un evento estático al cierre de los créditos, sino una decisión que se toma cada mañana al despertar en un lugar donde no se nos exige ser diferentes a lo que somos. Es la victoria de la autenticidad sobre el artificio. Mientras el sol se oculta sobre las aguas estancadas del hogar de Shrek, el espectador siente una envidia sana, la de desear, al menos por un instante, poder despojarse también de sus propias armaduras, de sus máscaras de cartón piedra y de sus pretensiones de perfección, para simplemente sentarse a respirar, rodeado de quienes nos conocen en nuestras sombras y, aún así, eligen quedarse. Shrek 2 no es simplemente una secuela animada, sino una obra maestra de la sátira que redefine las estructuras narrativas del cuento de hadas tradicional. Mientras que la primera entrega se centraba en la autoaceptación y la ruptura de los arquetipos, esta segunda parte expande su universo hacia una crítica mordaz de la celebridad, el estatus social y la presión por encajar en moldes preestablecidos. La llegada de la pareja a muy lejano funciona como un espejo de la obsesión de Hollywood por la perfección estética, donde el carisma de Mike Myers al dar voz a Shrek adquiere una nueva dimensión de vulnerabilidad. Myers, quien ya venía de revolucionar la comedia física con Austin Powers, impregna al ogro de una inseguridad muy humana que resuena profundamente con el espectador, alejándolo de la caricatura y acercándolo a la figura del marginado que intenta desesperadamente estar a la altura de las expectativas de su suegra.
La incorporación de Eddie Murphy como burro y Antonio Banderas como el gato con botas eleva el dinamismo de la película. Banderas, en particular, aporta un legado de sus papeles como galán en el cine de acción y aventura, utilizando su propia iconografía para parodiar el rol del espadachín heroico. Su actuación no es solo un alivio cómico, sino un homenaje inteligente a su trayectoria, permitiendo que un personaje felino se convierta en el pilar moral que cuestiona la verdadera esencia de la belleza. La narrativa juega brillantemente con esta dualidad al presentar a un Shrek transformado en humano. Un arco que nos obliga a cuestionar si la identidad reside en la apariencia o en las acciones que definimos como propias. La dirección de arte y la banda sonora refuerzan esta tesis existencial. El uso de temas icónicos integrados en la trama no busca solo la nostalgia, sino establecer un contexto donde el espectador pueda reconocer la artificialidad del mundo de los cuentos frente a la autenticidad sucia y honesta del pantano. Es fascinante observar cómo el guión evita caer en el final feliz convencional, optando por una resolución donde el compromiso con uno mismo prevalece sobre las concesiones sociales. Shrek 2 logra el equilibrio perfecto entre la comedia estridente y la profundidad psicológica, demostrando que incluso detrás de una máscara de ogro o de un disfraz humano, la lucha por ser amado por quien realmente eres es la búsqueda más universal de todas. La película trasciende su formato de animación para convertirse en una lección sobre la integridad, consolidando su legado no solo como una pieza de entretenimiento infantil, sino como una disección aguda de la condición humana frente al espejismo de la fama y la perfección. La profundidad de esta entrega reside también en la construcción de los antagonistas, particularmente en el hada madrina. Lejos de la benevolencia clásica, el personaje se revela como una empresaria implacable que maneja los destinos ajenos como si fueran activos de una corporación mediática. Ella personifica la industrialización del cuento de hadas, donde los finales felices se venden como productos de consumo masivo, condicionados a una apariencia física impecable. La voz y la puesta en escena de este personaje subrayan una crítica mordaz hacia la industria del entretenimiento, donde el talento y la personalidad quedan supeditados a la imagen pública. El contraste entre la calidez fingida de su magia y la frialdad de sus ambiciones personales es lo que convierte a esta villana en una de las figuras más memorables y realistas de la animación contemporánea. Es imposible ignorar el impacto emocional de la transformación de Fiona durante el clímax de la cinta. A diferencia de las heroínas tradicionales que encuentran en la belleza convencional su recompensa definitiva, Fiona elige conscientemente la otredad. Al decidir permanecer como ogra, no solo rechaza las presiones de sus padres, los reyes, sino que también valida la autenticidad de su vínculo con Shrek. Esta elección resuena con una carga emocional inmensa, ya que trasciende el romance para consolidar una alianza de resistencia contra las normas sociales. Cameron Díaz, quien aporta su voz con una mezcla de firmeza y vulnerabilidad, dota a Fiona de una complejidad que rara vez se veía en el género en aquel momento, transformándola de una princesa rescatada en una mujer que toma las riendas de su propia identidad. La química entre Shrek y Burro también adquiere matices más maduros al enfrentar las grietas en su amistad. Mientras que la primera película construyó su unión, esta segunda parte la pone a prueba mediante la inseguridad y el resentimiento, mostrando que las relaciones sanas requieren del reconocimiento de los errores propios. Cuando Shrek se siente insuficiente, es el apoyo incondicional y a veces exasperante de Burro lo que le permite reconectar con su verdadera naturaleza. Esta dinámica nos recuerda que la verdadera familia es aquella que elegimos y que tiene la valentía de decirnos la verdad, incluso cuando preferiríamos ocultarnos tras una poción de belleza. Es un estudio sobre el perdón y la aceptación que eleva a la película por encima de una simple aventura de fantasía. En última instancia, la gran victoria de la cinta radica en su capacidad para hacernos sentir como extraños en un mundo que insiste en que encajemos. Al ver a Shrek caminar por las calles de muy lejano y sentir el desprecio de una sociedad que juzga por la superficie, el espectador contemporáneo encuentra un espejo de sus propias ansiedades sociales.
La película termina siendo un recordatorio necesario de que, aunque el mundo sea un teatro de apariencias y expectativas ajenas, la paz interior solo se alcanza cuando uno es capaz de mirarse al espejo y aceptar cada una de sus imperfecciones como parte fundamental de su propia historia. Es una pieza que sigue vigente, no por su técnica de animación, sino por su valentía al cuestionar el significado mismo de la felicidad. La dimensión técnica de esta obra se entrelaza con una narrativa de resistencia emocional que alcanza su punto más alto en la secuencia del rescate al ritmo de I Need a Hero. Esta pieza no es solo un acompañamiento musical, sino el clímax de la subversión de tropos, donde la arquitectura del castillo y las estrategias de asedio parodian el cine de espionaje y las películas de acción de gran presupuesto. Aquí, la participación de personajes secundarios como Jengi, el muñeco de jengibre, adquiere un peso simbólico importante. Él representa la resiliencia de los marginados que se unen por una causa común. Su gigante de masa es una metáfora visual de cómo la comunidad puede construir fuerza a partir de la fragilidad, desafiando a un sistema, el de muy lejano, que busca homogeneizar a todos sus habitantes bajo una estética rígida y controlada por el hada madrina. La psicología de los reyes, Harold y Lillian, añade una capa de complejidad que pocas películas familiares se atreven a explorar. El rey Harold, atormentado por su pasado y por las limitaciones de su propia naturaleza, encarna el conflicto del inmigrante o del individuo que debe ocultar quién es realmente para sobrevivir en un entorno hostil. Su arco de redención no se basa en el triunfo heroico, sino en la honestidad brutal frente a su hija y frente a sí mismo. Esta subtrama eleva el tono del guión, convirtiéndolo en un drama familiar sobre el perdón y la superación de las expectativas parentales. La voz y la presencia de los actores que dan vida a los reyes infunden una melancolía palpable, recordándonos que el arrepentimiento y el deseo de hacer lo correcto son motores tan poderosos como el amor romántico. Por otro lado, la integración de referencias culturales funciona como una lente que enfoca las ansiedades del espectador del nuevo milenio. La sátira de la cultura de los tabloides, las firmas de autógrafos y las alfombras rojas dentro del mundo de muy lejano, es una crítica feroz al culto a la personalidad. Cuando Shrek intenta navegar por este ecosistema, su torpeza no es solo cómica, es la representación del individuo auténtico que se siente alienado por una cultura que premia el vacío y el barniz superficial. Esta película, al final, nos enseña que el cinismo es una coraza defensiva, pero que la verdadera valentía consiste en bajar las defensas y exponerse, tal como hace el protagonista al aceptar que no necesita una poción para ser digno del afecto de Fiona o del respeto de su círculo más íntimo. Cada detalle en la puesta en escena, desde la textura del barro en el pantano hasta la iluminación artificial y excesiva de los salones reales, refuerza la dicotomía entre la vida vivida con verdad y la vida actuada para los demás. La genialidad de los creadores reside en no haber perdido de vista el alma de la historia, incluso cuando la producción se volvió más ambiciosa y técnicamente compleja. Al terminar, la sensación que nos queda es la de una invitación a la introspección. En un mundo que constantemente intenta dictar lo que debemos ser, la rebeldía más absoluta y transformadora consiste en permanecer fieles a nuestras raíces, aceptando que, aunque seamos diferentes, nuestra existencia posee un valor intrínseco que no requiere de la aprobación de nadie para ser validada. La capacidad de la película para explorar la soledad compartida es quizás su logro más humano. A lo largo del metraje, se percibe una melancolía subyacente, especialmente cuando Shrek observa a Fiona desde la distancia, temiendo que su amor sea una carga. Esta vulnerabilidad es inusual en un protagonista de cine familiar, pero es precisamente lo que lo vuelve entrañable. El ogro, acostumbrado a ser el monstruo del cuento, no sabe cómo habitar el papel de esposo de una princesa. Y esta duda existencial se manifiesta en silencios cargados de significado que la animación logra capturar con una delicadeza sorprendente. La mirada de Shrek, a menudo sombría y cargada de dudas, es un triunfo técnico que trasciende los píxeles para transmitir un agotamiento emocional
que cualquiera que haya luchado por encajar en un círculo social ajeno puede reconocer al instante. El papel del gato con botas como catalizador del cambio en la dinámica del grupo es fundamental para entender la evolución de Shrek. Mientras que Burro representa el optimismo a veces irritante y la lealtad incondicional, el gato aporta una perspectiva cínica que se va suavizando a medida que se integra a la familia elegida. Su transición de asesino a sueldo a compañero fiel es un reflejo de la redención posible, subrayando la idea de que nadie está definido permanentemente por su pasado o por sus errores iniciales. El gato con botas nos enseña que la pertenencia no se encuentra en el estatus social, sino en la disposición de abandonar el papel de héroe solitario para proteger a quienes amamos. Además, la figura de Pinocho y sus compañeros de cuento actuando como una red de resistencia clandestina aporta un toque de humor subversivo que desmitifica la idea del final feliz estandarizado. Al ver a estos personajes, históricamente confinados a roles de apoyo en cuentos clásicos, tomar las armas y desafiar a las autoridades reales, la película celebra la solidaridad frente a la opresión. Este componente de lucha colectiva convierte a la travesía de Shrek en un movimiento más grande que su propia relación de pareja. Es la emancipación de todos aquellos que han sido etiquetados como extraños o defectuosos por una sociedad que prefiere la uniformidad a la diversidad. Incluso el detalle de la poción, feliz para siempre, actúa como una metáfora brillante sobre la industria de la cirugía estética y la presión por la perfección física. La transformación de Shrek no es un simple truco de magia, sino una dolorosa renuncia a su esencia que, irónicamente, no le trae la felicidad esperada, sino una mayor distancia con Fiona. Esta secuencia central funciona como una advertencia emocional. El intento de adaptarse a las expectativas externas termina por vaciar la identidad de significado. La lección final es profundamente empoderadora, ya que despoja a la belleza de su halo sagrado y la redefine como algo que surge de la complicidad y el respeto mutuo, no de los rasgos faciales o la estatura social. Al final, la cinta nos deja con la convicción de que la autenticidad es un acto de valentía política y personal, un mensaje que sigue resonando con fuerza en una sociedad que a menudo nos exige ser una versión editada de nosotros mismos para ser aceptados. La persistencia de este relato en el imaginario colectivo no es fruto del azar, sino de su capacidad para validar la incomodidad como una etapa necesaria del crecimiento. Cuando Shrek, tras haber regresado a su forma de ogro, admite que su mayor deseo es seguir siendo quien es, está dando un paso que muy pocos protagonistas de historias fantásticas se atreven a ejecutar. Es la culminación de un arco de personaje que no busca una ascensión jerárquica, sino una consolidación de su verdad interna. Esa renuncia consciente a la perfección estética, que tanto el hada madrina como la sociedad de muy lejano intentan imponer, representa el acto de rebeldía más genuino de la película. Se nos plantea que la verdadera valentía no reside en alcanzar la gloria externa, sino en tener el coraje de habitar un cuerpo y una vida que, aunque sean juzgados por los demás, se sienten como un hogar auténtico. En este sentido, el diseño de la banda sonora y los momentos de silencio cobran una importancia vital. La música no solo actúa como un vehículo para la nostalgia, sino que funciona como un termómetro emocional de los personajes. Cada vez que escuchamos una balada melancólica durante los momentos de duda de Shrek, no estamos ante una simple herramienta para evocar tristeza, sino ante una exploración de la soledad que implica ser diferente. La película tiene la madurez de reconocer que el amor no es un camino de rosas, sino una negociación constante con los propios complejos. Esta honestidad cruda es la que permite que, incluso décadas después, el espectador siga sintiéndose reflejado en un ogro que, lejos de las estridencias de su propia leyenda, solo anhela que su pareja lo reconozca y lo acepte en medio de su torpeza. La dinámica entre los padres de Fiona y los protagonistas también ofrece una lección sobre la imperfección de las relaciones humanas. Los reyes no son villanos de caricatura, sino figuras trágicas atrapadas en el miedo al juicio ajeno.
Su reticencia a aceptar a Shrek no nace de una maldad pura, sino de un deseo distorsionado por proteger el legado de su hija dentro de los confines de la convención. La redención del rey Harold al final es un recordatorio de que nunca es tarde para despojarse de los prejuicios y que, a menudo, los muros que levantamos para proteger a nuestros seres queridos terminan por encerrarlos. La película trata, en última instancia, sobre derribar esos muros para permitir que la vulnerabilidad sea la base de cualquier vínculo sólido. La obra se cierra con la confirmación de que la verdadera magia no está en las pociones, sino en la capacidad de construir comunidad en los márgenes. Shrek, Fiona, Burro y el gato con botas no aspiran a reinar sobre un palacio de cristal, sino a defender su derecho a existir fuera de las expectativas de los demás. Al final, la lección es contundente. El mundo siempre intentará dictar los términos de tu felicidad, ofreciéndote espejismos de éxito si accedes a cambiar tu esencia. Pero la paz duradera solo llega cuando decides que tu propia historia, con todos sus errores y rasgos peculiares, es la única que vale la pena vivir. La película se despide no solo como una sátira mordaz, sino como un himno a la integridad, dejando claro que el heroísmo, en su forma más pura, es simplemente la voluntad de ser uno mismo. El legado de esta obra se consolida aún más al observar cómo la película trata el concepto del hogar, no como un lugar físico definido por la arquitectura o la riqueza, sino como un estado mental compartido. El pantano, que al inicio de la saga se presentaba como un refugio de aislamiento frente a una sociedad intrusiva, termina transformándose en un símbolo de soberanía personal. Shrek, tras haber recorrido el camino de ida y vuelta a la opulencia de muy muy lejano, comprende que la verdadera libertad radica en la autonomía. Es una transición narrativa que habla directamente a la audiencia sobre la importancia de desaprender los estándares impuestos por el éxito ajeno para valorar las raíces propias. Ese retorno a la ciénaga, lejos de ser un retroceso, es la declaración final de una pareja que ha decidido que su identidad no está sujeta a la aprobación de un reino que los considera monstruos. Las interacciones entre los personajes secundarios durante el acto final otorgan a la película una dimensión coral que enriquece la experiencia. La unión del lobo feroz, los tres cerditos y los ratones ciegos demuestra que la lealtad es el tejido que sostiene a los marginados. Cada uno de estos personajes aporta su pequeña excentricidad, recordando al espectador que la diversidad es el arma más potente frente al autoritarismo estético del hada madrina. La secuencia en la que el gato con botas y el burro colaboran para infiltrarse en el castillo no solo es un despliegue de ingenio cómico, sino un recordatorio de que la inteligencia y la astucia son herramientas más eficaces que la fuerza bruta o el poder mágico. Estos momentos de camaradería transforman una aventura épica en una oda a la amistad, sugiriendo que, incluso en las situaciones más desesperadas, la compañía adecuada puede cambiar el curso del destino. La sutileza con la que el guión aborda la paternidad y la herencia es otro aspecto que merece una mención especial. Al presentar a un rey Harold que, en su forma de sapo, finalmente encuentra la paz al ser reconocido por su esposa, la película sugiere que la aceptación del otro es el acto supremo de amor. La reconciliación familiar no ocurre a través de grandes discursos, sino mediante pequeños gestos de tolerancia que resuenan con una profundidad sorprendente. Es un cierre que invita a la reflexión sobre cómo el miedo a la decepción familiar a menudo nos impide mostrar nuestra verdadera naturaleza. La capacidad de los cineastas para equilibrar este drama humano con la ligereza del humor absurdo es, sin duda, lo que eleva a este filme a un estatus atemporal. En retrospectiva, la fuerza emocional del desenlace radica en la total ausencia de rencor hacia el mundo que intentó cambiarles. Shrek y Fiona no destruyen a la sociedad que los rechazó. Simplemente eligen no pertenecer a ella bajo sus condiciones. Esta postura es una lección de madurez emocional impresionante. Se puede perdonar el juicio de los demás sin permitir que ese juicio defina nuestras acciones futuras. Al cerrar el telón con una celebración en la que lo grotesco y lo bello se mezclan sin distinción, la película entrega su mensaje más honesto. La felicidad,
tal como la retrata esta historia, no es un producto que se encuentra en un frasco de poción o en un castillo de cuento, sino el resultado de haber luchado contra uno mismo para finalmente abrazar la persona que siempre fuimos, sin adornos y sin excusas. La madurez narrativa de este desenlace también se extiende a la forma en que los personajes procesan el trauma de la otredad. Es profundamente conmovedor observar cómo Shrek, después de haber sido el objeto de burla y miedo, es capaz de integrar su experiencia como un elemento de su nueva realidad familiar. La película no termina con un borrón y cuenta nueva, sino con la asunción plena de una identidad que fue puesta a prueba. Esta resolución es fundamental, porque nos enseña que el crecimiento personal no implica eliminar nuestras sombras, sino aprender a convivir con ellas en un entorno que, aunque sea caótico, nos acepta sin condiciones. La convivencia entre el ogro y su entorno inmediato, ahora habitado por amigos que han aprendido a mirar más allá de la superficie, es el triunfo de la empatía sobre la intolerancia. Es imposible no sentir una conexión genuina con Fiona durante los minutos finales, pues su figura representa la ruptura definitiva de la cárcel de cristal que le imponía su linaje. Ella, quien fue forzada a vivir una vida de espera y expectativas regias, logra encontrar en su condición de ogra una libertad que nunca pudo hallar en las sábanas de seda de su alcoba real. La química con Shrek al aceptar esa dualidad, ese baile final donde ambos se muestran tal cual son, sin pociones ni engaños, es una de las declaraciones de amor más honestas en la historia del cine de animación. Los cineastas logran que el espectador deje de ver a un ogro y a una ogresa, para empezar a ver a dos individuos que han encontrado un refugio en el otro, demostrando que el hogar no es el sitio donde naces, sino el lugar donde puedes ser vulnerable sin temor a ser juzgado. La persistencia del gato con botas como un elemento de equilibrio es otro acierto magistral. Su lealtad, que comenzó como un contrato de trabajo, se ha transformado en un lazo de sangre elegida. Al ver a este personaje, diseñado inicialmente para la parodia del seductor, asumir un rol de protector desinteresado, confirmamos que la película se preocupa genuinamente por la evolución de sus protagonistas. El gato nos recuerda que, en el camino hacia la autoaceptación, siempre necesitamos aliados que no solo nos acompañen, sino que nos cuestionen y nos obliguen a mirar lo que preferiríamos ignorar. Esa red de apoyo que Shrek ha construido, compuesta por seres tan dispares como un asno parlante y un espadachín felino, es el verdadero motor que lo salva del aislamiento absoluto al que la sociedad de muy, muy lejano lo condenaba. Por último, al reflexionar sobre el impacto duradero de esta obra, comprendemos que su vigencia reside en la honestidad con la que trata la búsqueda de la aprobación externa. Todos, en algún momento, hemos sentido la tentación de ingerir una poción metafórica para encajar en una realidad que nos excluye por no cumplir con los estándares de belleza o éxito vigentes. La película no nos castiga por ese deseo, sino que nos acompaña en la comprensión de su inutilidad. El mensaje final es una caricia al espíritu. Ser diferente no es una falla de diseño, sino una característica que nos permite construir una realidad más humana y auténtica. Al final, el pantano de Shrek no es un símbolo de derrota, sino un santuario de integridad, recordándonos que el acto más revolucionario que podemos realizar en este mundo de apariencias es, sencillamente, decidir ser nosotros mismos. La construcción de esta atmósfera de autenticidad se completa con el papel de la música como lenguaje universal que sustituye a las convenciones sociales. Cuando Burro comienza a cantar al final de la travesía, no lo hace para complacer a una audiencia cortesana, sino como un acto de celebración de la identidad recuperada. Esta elección musical subraya una verdad fundamental. El ritmo de nuestra propia vida es mucho más satisfactorio cuando no estamos siguiendo el compás impuesto por los demás. La banda sonora deja de ser un adorno para convertirse en la voz de los personajes, una voz que proclama que la vida, en toda su crudeza y falta de filtros, tiene un valor estético superior al de cualquier representación plástica. El arco de los personajes secundarios como Pinocho,
que en este contexto adquiere una conciencia crítica de su propia condición de juguete, sirve como espejo de nuestra propia capacidad para rebelarnos contra las estructuras que nos manipulan. Su evolución desde un objeto inanimado que solo sigue hilos hasta convertirse en un agente libre de su destino es una pequeña alegoría de la madurez. Al igual que Shrek, estos personajes comprenden que el verdadero peligro no es ser considerado un monstruo o un muñeco por el mundo, sino permitir que ese mundo defina el valor de nuestra existencia. Es una lección de autonomía que se siente especialmente urgente en una era donde la identidad personal suele estar sujeta a la validación constante a través de pantallas y espejos ajenos. Finalmente, el cierre de la historia con una gran fiesta en el pantano nos ofrece una visión de lo que significa la verdadera inclusión. No se trata de intentar que el mundo exterior cambie, lo cual es una empresa a menudo infructuosa, sino de crear un espacio propio donde la diferencia sea la norma y no la excepción. En ese santuario, las coronas y los títulos son irrelevantes, y lo único que importa es la honestidad del vínculo que une a los presentes. La película nos deja con una sensación de paz, no porque los conflictos hayan desaparecido, sino porque los protagonistas finalmente han comprendido que su fuerza reside en su capacidad de permanecer unidos a pesar de las presiones externas. Esta obra trasciende el tiempo porque nos habla al oído sobre la importancia de ser leales a nuestras propias cicatrices. Nos invita a mirar más allá de la superficie y a reconocer que, debajo de las capas de expectativas y disfraces sociales, reside nuestra parte más valiosa. Al ver a Shrek y Fiona abrazados, sin artificios y sin miedo, el espectador siente que también tiene permiso para quitarse su propia armadura. Es la culminación de un viaje que comenzó con la búsqueda de un final feliz y terminó con el descubrimiento de que la felicidad no es una meta final, sino el resultado de haber tenido la valentía de habitar nuestra propia historia con todas sus singularidades. Así, la película se convierte en algo más que una simple secuencia de escenas. Es un mapa para navegar la vida sin perder la esencia, recordándonos que, aunque el mundo sea un teatro de sombras, la luz que uno mismo proyecta siempre será la más auténtica. La profundidad de esta narrativa se extiende hacia la forma en que la película trata el concepto de la mirada externa. A lo largo del metraje, los personajes se ven constantemente bajo el escrutinio de un mundo que, al igual que los tabloides de muy lejano, insiste en etiquetar, categorizar y, eventualmente, descartar aquello que no se ajusta a sus cánones estéticos. Esta presión constante por ser observado y juzgado crea una ansiedad que los protagonistas deben aprender a metabolizar. La vulnerabilidad que Shrek muestra al intentar adaptarse no debe leerse como debilidad, sino como la experiencia universal de alguien que por primera vez descubre que el mundo puede ser un escenario diseñado para excluirlo. Es este sentimiento de ser un extraño en su propio cuento lo que otorga a la historia una resonancia tan persistente. Es la lucha diaria por conservar la identidad cuando todo el entorno nos susurra que deberíamos ser alguien diferente. Resulta fascinante observar cómo el gato con botas actúa como una suerte de red de seguridad emocional para el protagonista. Su transformación, que va desde el cinismo de quien ha vivido muchas vidas hasta la lealtad absoluta de un compañero de armas, es una representación de cómo la confianza puede reconstruirnos tras una herida de rechazo. El gato nos muestra que la verdadera fuerza no reside en la habilidad con la espada, sino en la capacidad de elegir una causa que valga la pena defender. Su presencia suaviza las asperezas de Shrek y al mismo tiempo nos recuerda que nadie alcanza la plenitud en soledad. La familia elegida, aquella que se forma en las encrucijadas de la vida más que en la cuna, termina siendo el único refugio seguro frente al escarnio público y las expectativas sociales. La subtrama de la cocina, donde los personajes interactúan en un espacio más íntimo, revela mucho sobre la domesticidad como un acto de resistencia. En un mundo donde todo parece estar dispuesto para la apariencia, el acto de compartir una comida o una conversación honesta en la cocina se convierte en una rebelión silenciosa. Es ahí donde las máscaras caen, donde las pociones pierden su efecto
y donde el logro y la princesa pueden ser simplemente dos personas intentando entender qué significa comprometerse el uno con el otro. Estos momentos de calma son los que dotan a la cinta de una textura humana y natural, alejándola del ritmo frenético de la aventura para centrarse en la cotidianidad de un amor que desafía los pronósticos. Por último, la resolución del conflicto no busca una utopía inalcanzable, sino la aceptación de la propia imperfección. Al concluir la historia, nos queda la convicción de que el crecimiento no consiste en llegar a un destino glorioso, sino en tener la valentía de reconocerse a uno mismo en el espejo, con todas las cicatrices, dudas y rarezas. La película nos enseña que el mundo siempre tendrá una opinión sobre quiénes deberíamos ser, pero que la única voz que realmente importa al final del día es la que resuena cuando estamos a solas. Esta lección de integridad personal transforma la experiencia de ver la película en un ejercicio de introspección, dejando al espectador con la sensación de que, aunque el mundo sea un teatro de apariencias, nuestra propia verdad es el único escenario donde realmente merece la pena actuar. La trascendencia de Shrek 2 también radica en su capacidad para diseccionar la fragilidad de las máscaras sociales que todos portamos en algún momento. Cuando Shrek asume su forma humana mediante la poción, no solo cambia su aspecto físico, sino que entra en una espiral de disonancia cognitiva, donde la admiración de los demás se siente como un fraude constante. Esta tensión interna es magistralmente ejecutada, permitiendo que el espectador comprenda que la verdadera angustia del protagonista no proviene de su fealdad, sino de la desconexión entre su ser profundo y la imagen que el mundo celebra. La película actúa como un espejo que nos obliga a cuestionar cuánta de nuestra propia identidad sacrificamos diariamente en el altar de la aceptación social, y si ese precio, que a menudo pagamos con nuestra tranquilidad mental, realmente compensa la validación ajena. La figura del Hada Madrina alcanza, en este punto del análisis, una relevancia casi sociológica. Ella no representa simplemente el antagonismo, sino la encarnación de un sistema de expectativas tóxicas que se disfraza de benevolencia. Su control sobre el destino de los personajes es una alegoría de cómo las instituciones y la cultura popular dictan el guión de lo que debería ser una vida exitosa, limitando las posibilidades de quienes no encajan en sus estándares prefabricados. Su derrota no es solo un triunfo heroico, es un acto de insurrección contra la idea